tanto estáticos como dinámicos. ¿Sí? Que cubre este capítulo: descripción general del protocolo de enrutamiento, selección de rutas, como selección no rompe la ruta, enrutamiento estático, enrutamiento y reenvío virtual. Routing protocolo de view. ¿Cuál es la función principal de un router, jóvenes? Enrutar. Encaminamos en capa 3. O sea, la ruta es que nos ayudan para encaminar algo, ¿no? ¿Qué es lo que encaminamos? Paquetes diferentes. ¿Sí? Capa 3 encaminamos paquetes. ¿Sí? La funcionalidad de un router es mover un paquete IP de una red a una red diferente. ¿Sí? El único que puede pasar un paquete de una red a otra es un router. El switch no puede pasar paquetes de una red a otra. ¿Sí? Un enrutador aprende sobre redes no conectadas a través de la configuración de rutas. ¿Sí? Tiene sus rutas y aprende cómo enviar los paquetes a través de rutas. Los protocolos de enrutamiento IP dinámico distribuyen información de topología de red entre enrutadores y proporcionan actualizaciones sin intervención cuando se produce un cambio de la red. ¿Sí? Los protocolos de enrutamiento dinámico son los que nos indican por dónde van a pasar los paquetes cuando salen del origen al destino. Si del origen al destino tenemos 3 caminos en esa ruta y la ruta principal, que fue elegida como mejor métrica, se corta, no necesitamos nosotros ir manualmente a configurar. El enrutamiento dinámico hace su cálculo con los diferentes algoritmos que pueda tener, su algoritmo, otro algoritmo, para decidir por qué ruta va a enviar el paquete. ¿Sí? Para eso sirven los protocolos técnicos. Con los protocolos de enrutamiento dinámico, los routers intentan seleccionar la mejor ruta sin bucle, la que envía un paquete a su dirección. Cuando hablamos sin ruta, sin bucle, que no dé el paquete vuelta y vuelta en la red. ¿Sí? Una red de enrutadores es interconectada y sistemas relacionados administrativamente bajo una administración de red común con un sistema autónomo. ¿Sí? Un sistema autónomo viene a ser la gestión de una organización que gestiona diferentes routers dinámicos. ¿Sí? Eso viene a ser un sistema autónomo. Cuando decimos una organización, podemos referirnos Entel, Porta, Tigo, en 30, 40 o 100 routers, a todos los routers que trabajan en esa red, lo llamamos un sistema autónomo, que no es lo mismo que sistemas autónomos en BGP. ¿Sí? Otra cosa, el tiempo de BGP y de BGP, pero en general el sistema autónomo es todos los routers que pueden trabajar en una determinada organización. Hablamos de una organización, tengo cualquier empresa que nosotros vemos. ¿Sí? Los protocolos de enrutamiento dinámico comunes que se encuentran en la mayoría de las plataformas de enrutamiento hoy en día son los siguientes. Tenemos el RIP, ¿sí? Versión 2, Router Information Protocol, el Enhanced Interior Gateway Routing, EIGRP. EIGRP es un protocolo propietario de Cisco, trabaja con un algoritmo de enrutamiento que se llama Dual, es un excelente protocolo de enrutamiento. Tenemos el Open Short Path Fit, que es OSPF, también trabaja con un algoritmo TINCA, que es el encargado de seleccionar la mejor ruta. Otro protocolo de enrutamiento dinámico son Intermediate System to System, ISIS, y el último es el Border Gateway Protocol, que es el BGP que utilizan este protocolo los service providers para la navegación pública de Internet. ¿Sí? Tiene bastantes atributos, es el protocolo más complejo de todos, pero es el que funciona de mejor forma para el tema de routing de un proveedor de servicios para la navegación de Internet. ¿Sí? Y aquí tenemos diferentes routers que trabajan con IGRP, tenemos otros routers que trabajan, grupos de routers que pueden trabajar con SPF, un grupo de routers que trabajan con IBGP, porque BGP hay para trabajar internamente.
interno. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? Consulta, pregunten. No pregunto yo. ¿Sí? Estos son todos los protocolos de enrutamiento. ¿Cómo se llama ese algoritmo que busca la mejor ruta? ¿Dijkstra? Sí, Dijkstra para OSPF y Dual para IGP. Eso se ve en un routing avanzado de cómo trabajan esos protocolos. No nos va a dar trabajo. Por lo menos vamos a verlo desde el OSPF, el Dijkstra de OSPF, cómo trabaja el algoritmo. Porque este es el protocolo de enrutamiento, pero cada protocolo de enrutamiento internamente tiene un algoritmo que es el algoritmo con la información que recibe, hace trabaja de una determinada forma que elige cuál es la mejor ruta y se la pasa para el protocolo que escoge. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Son algoritmos que utilizan estos protocolos de enrutamiento para decidir cuál es la mejor. ¿Sí? De los protocolos que hay ahí, ¿cuál es el mejor? Cada uno tiene su característica, no podríamos decir que es mejor. Si yo voy a trabajar si es para una empresa de proveedores de servicios y es para conectarse a internet, si voy a tener una red interna, una red MPLS, por ejemplo, la red MPLS trabaja con VPNs, con conexiones VPLS, con conexiones de VPN de capa 2 y capa 3. Entonces, una red MPLS, la capa inferior, trabaja con protocolos OSPF para levantar la red y nos da canales de VPN de capa 2 y capa 3. Y cuando trabajamos ya con los canales de capa 3, quien se encarga en una red MPLS de hacer las tablas de enrutamiento es el BGP, el IBGP, el interna BGP, no el externo, el interna sirve para redes de internet, no para navegación. Internamente yo me quedo con estos dos, con el OSPF y el IGP. ¿Sí? El IGP es muy bueno, es propietario de Cisco, que ya vamos a ver las diferencias que tienen esos protocolos, pero yo para trabajar me quedo con IGP, si voy a trabajar con equipo Cisco, y si no voy a trabajar con equipo Cisco me quedo con OSPF. Si son Cisco e IGP, si no son Cisco e OSPF, y si voy a trabajar con un proveedor de servicio para comunicaciones de internet, utilizo DNS. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Vamos para adelante. Distancia de vector, algoritmo de vector distancia, los protocolos de enrutamiento de vector distancia, como ven, anuncian rutas como vectores donde la distancia es una métrica, como el recuento de saltos. ¿Sí? Aquí tenemos el router y si tenemos el origen y tenemos el destino, entonces ¿qué hace RIP? Hace cuenta de vector distancia, que hace su algoritmo, cuenta cuántos routers ha pasado en toda la red. En este caso, si tiene que venir aquí, hace 1, 2 y llegó. ¿No? Si va a ir por aquí arriba, 1, 2, 3, 4, está más largo. Si va a ir por la capa superior, 1, 2, 3, 4. Entonces, el que tenga menor salto es la ruta que va a ir. Él solo ve, el protocolo RIP solo ve saltos. Sí, a eso se llama vector distancia. Ve los saltos, esa es su métrica. A mayor salto, la ruta está peor. A menor salto, la ruta está mejor. ¿Sí? De aquí, por el primer camino, tenemos 1, 2, 3, 4. Para llegar, a este destino, tenemos 1, 2, 3, 4. Por el lado del medio tenemos 1, 2, 3. Y si vamos por abajo es 1, 2, 3, 4. Entonces, por este camino es el mejor camino para llegar al destino para todos. ¿Sí?
¿Qué pasa si cae este camino? Hace el recálculo con el algoritmo y ve si el camino de arriba es el mejor o el de abajo. Entonces, cayó este vínculo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, elige el camino. ¿Sí? Ese es el vector de distancia, es el algoritmo que ocupa el. ¿Sí? ¿Para qué utiliza el algoritmo? Ruta, ¿no? Utiliza el algoritmo para calcular la mejor ruta para llegar al destino. ¿Sí? De ahí tenemos el otro vector que es Enganche Distancia Vector Algorithm, el algoritmo de actualización de difusión dual. ¿Sí? Dual es el algoritmo para IGRP, es un algoritmo de vector de distancia mejorado que IGRP utiliza para el cálculo de las rutas más cortas a un destino de una red. IGRP anuncia forma de red a sus vecinos como lo hacen otros protocolos de vector de distancia. ¿Sí? También un protocolo de vector de distancia, pero tiene más métricas para calcular, no solamente el número de saltos. Aparte del número de saltos, calcula los anchos de banda que pueda tener cada vínculo o los datos que uno le pueda tener para darle prioridad. ¿Sí? Los cálculos utiliza ancho de banda, retardo, confiabilidad, valor del MTU. Entonces hacen un cálculo con todos esos atributos y de ahí el algoritmo dual decide cuál es la mejor. ¿Sí? No necesariamente la mejor ruta va a ser la más corta. ¿Sí? A veces es la que tiene más alto, pero tiene mejores atributos, viendo la parte de ancho de banda, confiabilidad, MTU y otros valores. Eso es dual. ¿Sí? Después, ¿qué otro tenemos? Tenemos el link state algoritmo, el algoritmo de estado de enlace, es el algoritmo que trabaja OSPF. ¿Sí? Este algoritmo que trabaja OSPF nos ve el estado de enlace. ¿Sí? Es el algoritmo Distrap, Shortest Path Field, que es ejecutado por cada router en la red para calcular la mejor y más corta ruta sin bucle. ¿Sí? En OSPF se crea una base de datos de todas las rutas que se tienen. La base de datos es enviada a todos los routers y cada router con el algoritmo Distrap calcula cuál es la mejor ruta para llegar allí. ¿Sí? Uno le da los comandos en el router, uno ve las bases de datos de rutas para que el algoritmo pueda elegir cuál es la mejor. Es un excelente protocolo y es muy bueno SPF si no trabajamos con tipo Cisco, ¿no? Si trabajamos con Cisco, sí o sí no nos perdamos, vamos con IGRP, ¿ya? Y otro protocolo que utiliza el Link State Algorithm es el protocolo ISIS. ¿Sí? ISIS es otro protocolo que utiliza el estado de enlace. Y Patch Vector Algorithm es el algoritmo que utiliza BGP, que es similar al protocolo vector de distancia, pero tiene más atributos que un vector de distancia. ¿Sí? Tiene muchos más atributos que un vector de distancia, y la gran diferencia que tiene el BGP respecto a los otros es que cuando vemos a dónde se va a enviar el paquete, el algoritmo calcula y decide por qué ruta va a enviar el paquete. Siempre es los protocolos de enrutamiento dinámico están viendo dónde enviamos el paquete. O sea, tengo mi paquete que lleva al router, ¿dónde lo envío? Lo envío por esta interfaz, por esta otra. El único sistema que tiene la particularidad de decidir a dónde envía el paquete pensando por dónde llegó, los otros no le importa por dónde llegó. Tengo un router, no tengo para marcar. ¿Tiene marcador? Ah, sí, vamos a
cálculos diferentes al algoritmo, ya sea Dual, ya sea Ripka, ya sea otro algoritmo, qué ruta va a agarrar para enviar el paquete hacia adelante, ¿sí? ¿A dónde? El único algoritmo que mira por dónde entró el paquete, por qué interfase llegó el paquete y con ese criterio se va a ayudar para buscar una mejor forma de reenviar el paquete es BGP, ¿sí? En BGP podemos tener 3 entradas, podemos tener 4 salidas, y todos los otros protocolos restantes, lo único que ven dónde me llegó el paquete, ven mi tabla de enrutamiento y de ahí veo dónde voy a enviar, ¿sí? BGP tiene el atributo que puede ver de dónde llegó el paquete y eso le ayuda a decidir a dónde lo envía, ¿sí? Y me llegó de este lado, para mí esta red es muy importante, entonces llegó por aquí el paquete y yo decido que vaya por este camino que es mejor. Llegó por acá, que esta es una red que no es importante de los visitantes, entonces yo decido que este paquete que ingresó vaya por este vínculo que es el más pequeño, menos ancho de banda, menos estabilidad. ¿Sí? Esa es BGP, es el único que trabaja así. ¿Sí? La selección de rutas tiene de 3 componentes: longitud de prefijo, distancia administrativa y métrica. ¿Sí? En todo protocolo, ya sea estático o dinámico, cuando tenemos una ruta, en la tabla de enrutamiento se tienen varias rutas. Y el protocolo decide cuál mejor ruta es para enviar el paquete, ¿sí? Entre la forma de elegir cuál es lo mejor, la primera forma que elige es la longitud de prefijo, ¿sí? Pongamos, si yo tengo una red 192.168.0.0/24 y yo tengo una 192.168.16/25, la de longitud más grande viene a ser la barra 25. Le va a dar prioridad siempre a la barra 25. ¿Sí? A eso se refiere con la longitud mayor. Si es que las rutas están empatadas en longitud, el segundo criterio de desempate es la distancia administrativa. Todos los protocolos de enrutamiento y las direcciones directamente conectadas o el enrutamiento estático tienen una distancia administrativa. OSPF tiene 110, HDP lo vamos a ver ahorita, una dirección aprendida de forma estática es 2 o 1. Entonces, si es que empatan en longitud, el segundo criterio para elegir una ruta es la distancia administrativa, ¿sí? Y si en distancias administrativas están igual, porque una ruta aprendida por el mismo protocolo, ¿sí? OSPF, tiene una longitud igual, tiene una distancia administrativa igual, porque es el mismo protocolo, el tercer criterio de empate es la métrica, ¿sí? Hay diferentes métricas y de acuerdo a la métrica se elige para ver si va a ser reenviado el paquete al destino utilizando este tercer criterio de empate. ¿Cómo elige el camino un router? Primero longitud de prefijo, después distancia administrativa y finalmente métrica. Esto es indiferente de que sea protocolo estático o dinámico, es la elección de la ruta de un router de forma genérica. No importa al router si es dinámico, estático, es directamente conectado. La elección es con esos 3 criterios. ¿Sí? Gracias. ¿A qué nos referimos con el prefijo length?
¿sí? Y tenemos aquí la 10.0.3.0/28, la 10.0.3/26 y la 10.03/24. ¿Cuál es la que elige? Esta es la de longitud más larga, ¿sí? Si tenemos que enviar a un IP que está, si tenemos que enviar a la 10.0.3.9, por dar un ejemplo, si tenemos que enviar, como le digo, una 10.0.3.9, el IP de destino, ¿cuál de las tres va a elegir? ¿Cuál es la de prefijo más largo? La barra 28, ¿no? Entonces va a elegir que a eso se refiere. Ahora sí va a ir a una IP 10.0.3.20. ¿Cuál va a elegir? La segunda, ¿no? Porque las que van a entrar a compararse es la segunda y la tercera, porque estamos hablando que 19 ya no está en este rango de la primera, así que esta no se toma en cuenta. Está en el rango de la segunda y de la tercera. Y como está dentro del rango de la segunda y la tercera, ¿quién de las dos tiene el prefijo más largo? La del medio, ¿no? Entonces va a elegir esa forma. Es de esa forma como elige un router el tamaño de la ruta utilizando el prefijo más largo, ¿sí? ¿Dónde la va a poner esta ruta una vez la elija? La va a instalar en su tabla, ¿sí? Es lo conocido como la tabla de enrutamiento, ¿sí? Aquí tenemos, si fuera el caso, que tenemos la misma ruta, las dos son máscara 28, la distancia administrativa es la misma. Tendríamos que pasar al segundo criterio para ver cuál de las rutas se va a instalar en la tabla RIP. El segundo criterio que dijimos es la distancia administrativa. Entonces, si una está con un enrutamiento estático, tiene una distancia administrativa de 1. Si tenemos OSPF, 10. Si tenemos EIGRP, es 9. Entonces, si tenemos entre estática, EIGRP y OSPF, ¿cuál va a elegir? La de valor menor, ¿sí? ¿Cuál vendría a ser? Va a elegir la estática y la va a poner en su tabla, ¿sí? Aquí en este caso tenemos la misma red que vamos a llegar, la distancia administrativa es 24, es la misma. Entonces, ¿cuál es el criterio de desempate? Perdón, la longitud del prefijo, que es el mismo, están en 24. Entonces, ¿cuál es el segundo criterio de desempate? La distancia administrativa, ¿no? Esta ruta la aprendió a través de EIGRP, esta ruta la aprendió a través de OSPF y esta tercera ruta la aprendió a través de AIS. ¿Cuál de esas tres rutas va a ser elegida para entrar a la tabla RIP? EIGRP, ¿por qué? Porque la distancia administrativa es 9. ¿Sí? Y el tercer criterio que hace es métrica. ¿Cómo voy a llegar al criterio de métrica? Si la distancia es la misma, ¿sí? Si el protocolo es el mismo que me dio esas dos rutas, porque no puedo tener, en este caso, si yo tengo otra ruta como SPF con estas mismas características, ahí voy a tener un empate porque las dos van a tener la distancia administrativa igual. Entonces voy al tercer criterio y en el tercer criterio se derime de acuerdo a las métricas con las que trabaja el protocolo que está empatando,
cuál tiene la mejor ruta para ser elegida y esa ruta sea puesta en la tabla del router. ¿Sí? Tenemos en la tabla B de lo que se refleja en la tabla de enrutamiento. ¿Sí? Son tres cosas que miden: longitud, distancia administrativa y por último medio. ¿Sí? Es la forma que eligen la ruta todos los routers. Tenemos rutas estáticas. Las rutas estáticas son útiles cuando los protocolos de enrutamiento dinámico no se pueden utilizar en un enrutador debido a que el enrutador no tiene una CPU muy grande. ¿Sí? Tiene un CPU que el valor es pequeño, entonces su nivel de procesamiento no es alto y se decide utilizar una ruta estática porque la ruta estática no utiliza algoritmos en los protocolos de enrutamiento para poder decidir cuál es la mejor ruta. Va, busca y envía el paquete por donde uno lo dijo. ¿Sí? Entonces ocupa menos procesamiento del router, no necesita procesadores con alta memoria, con alta capacidad de proceso. Entonces por eso ocupamos rutas. ¿Sí? Las rutas aprendidas de los protocolos de enrutamiento dinámico deben ser reemplazadas. Las rutas estáticas se pueden clasificar de la siguiente forma: rutas estáticas conectadas directamente, rutas estáticas recursivas y rutas estáticas completamente especificadas. Las rutas estáticas conectadas directamente es cuando uno agarra y le indica por qué puerto va a salir la ruta. ¿Sí? Las rutas estáticas recursivas es cuando uno le dice el IP del siguiente salto. Entonces el router tiene que recursivamente buscar cuál es el siguiente salto. Utiliza más procesamiento del CPU. Y esa es una ruta estática recursiva. Y la ruta estática complementamente específica es que utiliza las dos partes, la conectada directa con la recursiva, de las dos formas. Esa es una ruta estática completamente especificada. ¿Sí? Son las tres rutas estáticas que podemos tener en los enrutamientos estáticos. Estas son las directamente indicadas, que le ponemos el comando IPROM 10.11.11.0, la máscara, y le decimos que va a salir por el serial 0. ¿Sí? La recursiva viene a ser, cuando nosotros le decimos IPROM, le damos la red, su máscara, y le decimos el próximo salto. Le estamos dando un IP, entonces el router va a buscar en su tabla de enrutamiento cuál es la IP y eso le llaman que es recursivo, porque empieza a buscar. Lo otro ya se le indicó por qué interfase va a salir el paquete. ¿Sí? Y esta, que es la full especificada, le indica por qué interfase y cuál es el próximo salto. Y esa es la full especificada. ¿Sí? Son las tres formas que podemos tener los tres tipos de rutas estáticas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Con rutas estáticas, consulta, duda. No nos olvidemos de las rutas flotantes. También es una ruta estática. Las rutas flotantes, ¿qué la ocupamos? Cuando tenemos dos conexiones y tenemos dos salidas para una conexión, una activa y otra baja. Tenemos dos salidas, se corta una, automáticamente entra a trabajar la otra. ¿Sí? A eso se llama ruta flotante. ¿Sí? Tenemos una ruta principal por aquí, una segunda ruta secundaria, y a esta ruta lo llamamos flotante porque tenemos dos caminos. ¿Sí? Entonces, para llegar a esta red, tiene el camino 1 y el camino 2. ¿Qué hacemos para que sea una ruta flotante? Le ponemos IPROM 10.22.22.0, máscara 255.255.0, 10.12.1.2, y
y le especificamos que esta tenga prioridad 10 y esta tiene prioridad 210. Entonces, cuando cae la 10, entra a trabajar la 210. Por eso es que no necesitamos configurar nosotros nada más. Configuramos la ruta flotante, cayó el activo, entra el respaldo. ¿Sí? Esa es una ruta estática flotante. Con eso ya hemos visto el enrutamiento de rutas estáticas. Lo que nos queda es ver el enrutamiento dinámico, y ya vamos a ver protocolo por protocolo. Vamos a ver, ojalá que nos dé para ver RIP, pero sí o sí vamos a ver OSPF y EIGDP. ¿Sí? Son los dos, OSPF e IGDP. Ojalá que no vengamos el día miércoles. Si venimos el día miércoles y nos dan opción de pasar clase, vemos BGP. ¿Sí? Tenemos 3 clases, una clase por cada protocolo de enrutamiento.